Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Valeritza Ramos Avilés y les voy a seguir hablando del diencéfalo, exactamente del hipotálamo y de la glándula pituitaria. Vamos a iniciar con el hipotálamo, que es el centro principal del sistema autónomo o vegetativo. El hipotálamo va a controlar la homeostasis corporal a través del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino y desempeña un papel vital en la conducta emocional. Corresponde al 0.3% del encéfalo total. Es una porción muy pequeña, sin embargo, es muy importante. Su localización es en la parte del diencéfalo que corresponde al tercer ventrículo. Recordemos que este se presenta como una gran bolsa inclinada. Esta cavidad está aplanada transversalmente y se divide en dos pisos por el surco hipotalámico. El piso superior va a ser el piso talámico y el piso inferior va a corresponder a la región hipotalámica. En la unión con la región talámica, este se va a continuar lateralmente, posteriormente con la región subtálmica y anterior con la región sublenticular. El vértice del infundíbulo, en este vértice se va a prolongar por medio del tallo hipofisiario hasta la hipófisis o glándula pituitaria. Luego, superiormente en su ángulo posterior, vamos a encontrar la abertura del acueducto del mesencéfalo y la comisura posterior, que superiormente a estos va a ser el punto de implantación de la glándula pineal. En una vista desde abajo vamos a ver que se relaciona con el quisma óptico, el tuber cinereum, el infundíbulo y los cuerpos mamilares. Así que podemos dejar como conclusión que el hipotálamo es la parte del diencéfalo que se extiende desde la región del quisma óptico hasta el límite caudal de los tubérculos mamilares. Se encuentra por debajo del tálamo y forma el piso y la parte inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo. El hipotálamo está constituido por núcleos, los cuales se los voy a explicar a continuación. Pero para iniciar, ¿qué son estos núcleos hipotalámicos? Bueno, estos están constituidos por pequeñas células nerviosas que están dispuestas en grupos, los cuales no están bien definidos. Y vamos a encontrar tres zonas aquí. Una zona periventricular, que está desborda de la región hipotalámica y asciende hacia el tálamo. Una región medial, que esta constituye el hipotálamo vegetativo propiamente dicho. Y una zona lateral que rodea el tracto óptico, tapiza la columna del fornix y el fascículo mamilotalámico. Antes de entrar de lleno con los núcleos, tenemos que señalar que existe una sustancia gris fundamental subependimaria, la cual tapiza toda la cavidad del encéfalo y se continúa superiormente con el ventrículo lateral, inferiormente con la sustancia gris del acueducto del mesencéfalo y lateralmente se puede dirigir a la sustancia perforadora anterior que rodea al tálamo. Está constituida por células que estas nos dan el núcleo difuso parvocelular del tuber. Y bueno, esta sustancia se continúa con la sustancia gris fundamental subependimaria, pero de la región talámica. Ahora ya vamos a entrar a las zonas. Primero la zona medial. Les hice esta tablita donde vamos a encontrar todos los núcleos de esta zona y su supuesta función. Primero vamos a ver al núcleo anterior, que este se va a fusionar con parte del núcleo preóptico. Estos nos van a controlar el sistema parasimpático y por sí solito el núcleo anterior nos regula la temperatura. También vamos a encontrar en la zona medial parte del núcleo supraquiasmático que controla los ritmos psicárticos. Estos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario. Un ejemplo relacionado con la luz sería el dormir de noche y estar activo de día. También tenemos al núcleo paraventricular, que este sintetiza oxitocina, la cual estimula la contracción del músculo liso del útero y también
causa la contracción de las células mioepiteliales de los alvéolos y de los conductos de la glándula mamaria. Acá también tenemos a estos otros tres, que son el núcleo dorsal, ventromedial e infundibular, que juntos nos van a crear el centro de la saciedad. En ese centro se va a inhibir el acto de comer y pues se reduce la ingesta de alimentos. Y por último, en este núcleo, pero en esta zona vamos a encontrar al núcleo posterior, que controla el sistema parasimpático. Cabe destacar que aquí Rubier divide esta zona en otras tres regiones hipotalámicas, una anterior, una posterior y una de los cuerpos mamilares, en los cuales vamos a encontrar, según Rubier, dos núcleos, uno lateral y uno medial. Continuamos con la zona lateral, en la cual vamos a encontrar las otras partes del núcleo preóptico y supraquiasmático, que pues ya sabemos sus funciones. Y bueno, continuamos con el núcleo supraóptico. Este es el que va a sintetizar la vasopresina. La vasopresina nos va a producir vasoconstricción y tiene una función antidiurética que provoca el aumento de la absorción del agua. Por eso también es conocida como hormona antidiurética. El núcleo lateral, tuberomamilar y tuberales laterales nos van a formar el centro de la sed, que aquí pues aumenta la ingesta del agua. Ahora ya por último, la última zona sería la zona periventricular. Esta forma una acumulación llamada comisura gris. Se encuentra inferiormente al surco hipotalámico y en ella se forman los órganos ependimarios, los cuales tienen un papel en los fenómenos endocrinos del diencéfalo. Bueno, vamos a encontrar el órgano subcomisural, que está formado por el epitelio de la cara inferior de la comisura posterior, el órgano subfornical, situado entre los dos agujeros interventriculares, y el órgano paraventricular, que es la porción del epéndimo que recubre el núcleo paraventricular que ya explicamos. Sus células van a elaborar productos coloides y bueno, están situados en la entrada y la salida de la cavidad del tercer ventrículo. Es importante distinguir aquí a la fibra de Reissner, que se fija superior al órgano subcomisural. Esta va a atravesar el acueducto del mesencéfalo, el cuarto ventrículo y el conducto central de la médula espinal para terminar en su extremo inferior. Ahora, ya que sabemos qué es el hipotálamo, sus funciones, su constitución y todo eso, vamos a ir más bien a sus funciones, que de forma rápida, que en general son de controles y regulaciones. Comenzamos con el control autónomo. Como les dije al principio, el hipotálamo va a integrar el sistema autónomo y neuroendocrino para mantener la homeostasis corporal. Por eso es considerado un centro nervioso superior. En esta tabla que les hice podemos ver que dependiendo la estimulación de cierta área nos va a dar una respuesta diferente. Por ejemplo, si estimulamos el área anterior y el área preóptica, nos va a dar una respuesta de tipo parasimpática. En cambio, si estimulamos los núcleos posterior y lateral, nos va a dar una respuesta de tipo simpática. Bien sabemos que pues estas son opuestas, así que si tenemos una reducción de la presión arterial como respuesta parasimpática, vamos a tener una elevación de esa presión en una respuesta simpática. Como aquí vemos otro caso, disminución, aceleración, dilatación, contracción. ¿Ok? Luego seguimos con el control endocrino. Este, en resumen, es que las células nerviosas de los núcleos que ya explicamos van a producir factores de liberación o inhibidores de liberación. Estos son algunos de los ejemplos de esos factores. Y estos tienen de dos. O van a actuar directamente sobre los tejidos corporales o a través de los órganos endocrinos, que pues ya mencionamos, explicamos, que estos órganos a su vez van a generar hormonas adicionales, que estas ya van a influir en los tejidos corporales. Y bueno, todo esto está controlado por el mecanismo de retroalimentación negativa y positiva.
La neurosecreción se las voy a explicar más adelante, así que vamos a seguir con la regulación de la temperatura. Ok, esta se va a dar en la porción anterior y posterior del hipotálamo. La anterior va a corresponder a la pérdida del calor, así que esta va a producir dilatación de los vasos sanguíneos y va a iniciar la sudoración. Caso contrario, en la porción posterior va a ser de mantener el calor, así que va a provocar la constricción de los vasos sanguíneos, va a inhibir la sudoración y un ejemplo de estas serían los escalofríos por los cuales el músculo esquelético produce calor. Estos mecanismos se pueden ver alterados por respuesta a la temperatura externa, a la temperatura ambiental o a causa de alguna infección. La regulación de la ingesta y de alimentos y de agua, bueno, esta vamos a ver a la región lateral, que ahí es donde se inicia la sensación del hambre, lo cual da como resultado un aumento en la ingesta de alimentos. Por eso esta parte es conocida como centro del hambre. Em, en la región medial vamos a tener el efecto contrario, es decir, que se va a inhibir el acto de comer, se reduce la ingesta de alimentos y por eso es llamado centro de la saciedad. Estimulando otras zonas de la región lateral del hipotálamo, va a producir un aumento del deseo de beber agua, por lo cual esta se denomina como centro de la sed. Relacionado a la emoción y el comportamiento, el hipotálamo trabaja, por así decirlo, junto con el sistema límbico y la corteza prefrontal. Algunos autores refieren que el hipotálamo es el que integra la información y hace que se produzca la expresión física de esta. Aquí en esta tablita vemos un ejemplo, por ejemplo, en los núcleos laterales, si los estimulamos nos produce ira, pero si tenemos una lesión en estos núcleos, vamos a generar pasividad. Caso contrario, a la inversa, en los núcleos ventromediales, la estimulación de estos núcleos nos va a generar pasividad, pero si se dañan, si se lesionan, nos provocan ira. Y ahora bien, también controla los ritmos circadianos, que pues ya los explicamos, como la temperatura corporal, la actividad de la corteza suprarrenal, el recuento de eosinófilos y la secreción renal. En el ejemplo que les mencioné es relacionado con la luz, de dormir en la noche y estar activo en el día, pues esto se va a dar por el núcleo supraquiasmático, que pues este recibe fibras aferentes de la retina, o sea, este es el que tiene como una noción de las variaciones de luz, así que pues influye pues en el resto de los núcleos, en su actividad, así que pues es de suponer que una lesión en esa parte, en la parte anterior del hipotálamo, pues nos va a distorsionar ahí el ritmo del sueño y de la vigilia. Ahora vamos a continuar con las líneas de comunicación. Bueno, pues el hipotálamo va a recibir información por las conexiones nerviosas, el torrente sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Que bueno, sus núcleos nerviosos, sus núcleos del hipotálamo, van a responder y ejercer su control a través de estas mismas vías. Y bueno, vamos a ver sus conexiones nerviosas que son aferentes y eferentes. Sabemos que las conexiones aferentes son las que vienen hacia él, es decir, que vamos a tener como orígenes diversos, retina, oído, hipocampo, pero el destino siempre va a ser el hipotálamo. Esta tablita se las hice, viene la vía, el origen y el destino, exacto. Y pues aquí se las dejo para que la chequen, solamente voy a mencionar aspectos importantes que hay que destacar de estas, como sería que, por ejemplo, en el origen visceral y de estructuras somáticas, estas nos van a transferir sensibilidad somática y sensaciones gustativas y viscerales. Y en el oído interno pasa algo interesante, pues no se han identificado aferentes auditivas, pero tienen que existir, puesto que pues, los estímulos auditivos está comprobado que pues influyen en la actividad del hipotálamo, pero pues aún no sabemos dónde están. Y bueno, aquí en relación al hipocampo, varios neurofisiólogos coinciden en que muy posiblemente
el hipotálamo sea la vía eferente principal para el sistema límbico. Y bueno, ahora las conexiones nerviosas eferentes, estas van a tener como origen siempre el hipotálamo y destinos diversos. Voy a explicar la primera, que esta es como más complicada, mínimo para mí. Estas subidas son fibras que descienden en la formación reticular del tronco del encéfalo y de la espina media. Y su destino va a ser las eferencias parasimpáticas del cráneo y sacras y simpáticas toracolumbar. Ok, ahí les va cómo está esto. El hipotálamo está conectado por los núcleos parasimpáticos del nervio oculomotor, glosofaringio y del vago en el tronco del encéfalo, lo que nos va a dar la eferencia parasimpática del cráneo. De la misma forma, las fibras reticuloespinales conectan a el hipotálamo con las células simpáticas del primer segmento torácico hasta el segundo segmento lumbar. Y ya por último, la región sacra 2, 3 y 4 es donde recibe la aferencia parasimpática del tálamo. También en este dibujito vamos a encontrar la vía del tracto mamilotalámico, el tracto mamilotegmentario y también vamos a ver las fibras tálamo-hipotalámicas, que estas son de las conexiones nerviosas aferentes, pero pues ahí las podemos distinguir. Ahora bien, vamos a ir con la glándula pituitaria o hipófisis. Esta es una glándula secretora interna situada en el diencéfalo, más exactamente en la silla turca del hueso esfenoides entre los senos cavernosos. Tiene una forma ovoidea, mide 1.5 centímetros transversalmente y de 5 a 7 milímetros de anterior a posterior y de superior a inferior. Está dividida, tiene dos lóbulos, uno anterior y otro posterior. El anterior se denomina adenohipófisis y el posterior neurohipófisis. La neurohipófisis es redondeada y grisácea y está unido con el infundíbulo del cerebro. La adenohipófisis, esta tiene forma de media luna y abraza la neurohipófisis. Esta tiene varias porciones. Por ejemplo, la porción anterior, que esta va a derivar de la pared anterior del saco hipofisiario, que esta a su vez nos va a dar dos porciones laterales que se van a prolongar posteriormente y van a enrollar en torno a la neurohipófisis. Esta parte también nos va a dar una porción intermedia que va a estar formada por la pared posterior del saco hipofisiario y va a estar aplicada a la cara anterior de la neurohipófisis. Que esta porción se va a prolongar para hacer la porción tuberal, que a su vez se prolongará sobre la parte anterior del tuber cinereum. Ahora vamos a ver las conexiones que hay entre el hipotálamo y la hipófisis, que serían dos. Sería el tracto hipotálamo-hipofisiario y el sistema porta-hipofisiario. El tracto hipotálamo-hipofisiario son fibras nerviosas que viajan desde los núcleos supraóptico y paraventricular hasta la neurohipófisis. Y bueno, aquí vamos a mencionar dos hormonas que ya las hemos mencionado, que sería la vasopresina, que esta es producida principalmente en el núcleo supraóptico y que su función, como hemos dicho, es producir la vasoconstrucción y antidiurética. Y bueno, luego también tenemos la hormona oxitocina, que esta es producida principalmente en el núcleo paraventricular y esta, como hemos dicho, estimula la contracción del músculo liso del útero. Un ejemplo sería las contracciones uterinas del trabajo de parto y también causa la contracción de las células mioepiteliales que rodean los alvéolos y los conductos de la glándula mamaria. Un ejemplo de esto sería cuando el bebé está succionando la mama, esto va a generar un impulso eléctrico que va a viajar hasta este núcleo, lo que va a generar
y va a generar más oxitocina en respuesta a este estímulo. Entonces, esto va a provocar la expresión de la leche en las glándulas mamarias. También cabe destacar que pues, el núcleo supraóptico actúa como un osmorreceptor, pues si la presión osmótica que pasa de la sangre que circula a través de es alta, pues sus células van a aumentar la producción de la vasopresina y pues ya va a tener su efecto antidiurético para controlar eso. Y bueno, estas hormonas van a pasar por los axones junto con las proteínas transportadoras denominadas neurofisinas y estas van a ser liberadas en las terminaciones axónicas y van a ser absorbidas por el torrente sanguíneo en capilares, fenestrados a nivel de la neurohipófisis. Luego tenemos el sistema porta-hipofisiario. Este está formado a cada lado a partir de la arteria hipofisiaria superior, que es una rama de la arteria carótida interna. Esta arteria entra en la eminencia media y se va a dividir en penachos capilares que drenan en los vasos descendentes largos y cortos que terminan en la adenohipófisis y se dividen en sinuosidades capilares. Bueno, lo que se va a transportar aquí son las hormonas liberadoras y hormonas liberadoras inhibidoras de liberación. Ya las he mencionado que estas principalmente se producen en la zona media hipotalámica. Estas hormonas van a ser empaquetadas en gránulos, los cuales van a ser transportados por los axones en la eminencia media y el infundíbulo, y allí van a ser liberados en capilares fenestrados en el extremo superior del sistema porta hipofisiario. Aquí les dice esta tablita donde viene la clasificación de las hormonas y ejemplos. Bueno, antes de entrar a la irrigación, en esta imagen podemos describir bien lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, aquí está la vasopresina y la oxitocina que se generan pues en los núcleos y van a viajar por los axones y se van a liberar pues en la terminación axónica y van a ser absorbidos por los capilares. Luego aquí tenemos las hormonas de liberación e inhibidoras de liberación, que estas se van a ir a esta parte en la eminencia media donde van a ser absorbidas por estos capilares y después van a viajar a la adenohipófisis por el sistema porta hipofisiario. Ok, y ahora sí ya vamos a entrar a la irrigación. Esta procede directamente de la arteria carótida interna, como ya habíamos mencionado, que esta va a dar a cada lado una arteria hipofisiaria, que serían estas de aquí. Bien, y bueno, esta va a originar una rama para el nervio oculomotor y otra para la pared posterior del seno cavernoso y la dura madre. Va a atravesar la pared medial del seno cavernoso y se va a dividir en dos ramas, una con destino de la adenohipófisis y otra para la neurohipófisis. De acuerdo a su drenaje venoso, este se va a dirigir al seno cavernoso. Su inervación va a estar dada por los nervios que proceden del ganglio simpático cervical superior por medio del plexo carotídeo y también viene de los núcleos parasimpáticos de la pared del tercer ventrículo, es decir, el núcleo supraóptico, los núcleos tuberales laterales y paraventriculares. Y bueno, que estos van a estar destinados al infundíbulo y a los lóbulos nerviosos. Y ya por último, el drenaje linfático no se conoce. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero me hayan entendido y les haya gustado. Muchas gracias por su atención.